Santos, este es el audio número 5 de la serie El Reino, la Entrada y los Requisitos. Gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. El pecado, en singular, es el que trae muerte. La sangre de Jesús fue vertida por los pecados, pero Él sufrió muerte para ocuparse del pecado. El pecado no puede ser perdonado. Y los que enseñan o creen que es perdonado, es muy probable que aún están viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer algunos versículos en Romanos 6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora vamos en ese capítulo 6 a los primeros 3 versículos. Romanos 6 del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora vamos a Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquí está claro, amados hermanos, que Jesús vertió su sangre para ocuparse de los pecados, pero su muerte fue requerida para ocuparse del pecado. La pregunta que aún permanece y escuchamos mucho es esta: ¿cómo nos ocupamos personalmente del problema del pecado en singular? Entonces debemos entrar en y participar de su muerte, en la que Él murió al pecado. Pero ¿cómo hacemos eso? Concebirnos bautizados, que es sumergidos en su muerte. Puesto que esta muerte resulta y abarcó toda esa dimensión de la muerte de Adán, Dios ordenó que toda persona muerta debe ser enterrada antes de que caiga la noche. Esto se expresa en nuestro ser enterrado, nosotros ser enterrados con Cristo a través del bautismo. El pecado se relaciona con Adán y su genealogía. La muerte y sepultura, ambas, deben llevar nuestra relación con Adán y al pecado a una conclusión final. Cuando relacionamos el bautismo con los pecados en plural, hermanos, nos metemos en tierra movediza y se nos hace un poco incomprensible esta verdad. Vamos a leer algo en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Se asume al leer esto que los pecados son perdonados antes de que nos bauticen, pero después son lavados por el bautismo. El bautismo no es una cuestión de perdón, sino de muerte y sepultura, y se pone o va en contra del pecado, causa sus efectos en el pecado, no contra los pecados. El que nuestros pecados, en plural, sean perdonados, pero al mismo tiempo o por otra parte continuamos en la naturaleza del pecado.
Y entonces, solo predicar el aumento de la gracia es una cosa muy común en demasiadas iglesias visibles. El bautismo se predica nada más como una cierta clase de testimonio público de que hemos sido perdonados. Por lo tanto, aunque el problema de los pecados se soluciona, el problema del pecado nunca se aborda o en realidad no se soluciona. Y nos preguntamos, ¿cómo puede un error tan claro pasar desapercibido o ha podido pasar desapercibido por siglos en el evangelicalismo? Eso nos deja ver muy claro que no se hace diferencia, no se aprecia, no se ve ninguna diferencia entre el perdón de los pecados y la comprensión de cómo escapar de la tiranía del pecado, de la naturaleza. Los pecados, plural, son manejados por la fe en su sangre derramada, pero el pecado es manejado por la muerte del pecador. Vamos a remontarnos allá a Génesis 2:17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, o más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La diferencia entre un pecador y un santo es que hay una muerte y una sepultura entre ellos. Es decir, el decir, y esto lo oímos mucho, que somos pecadores salvados por la gracia, lo que revela es ignorancia de esto que acabamos de decir. Nosotros, nuestra realidad es que somos pecadores que morimos y fuimos sepultados por gracia. Y entonces, y solo entonces, veremos que el nuevo hombre resucitado, el Cristo, es el que es salvo. Romanos 6, 1 y 2. Lo volvemos a leer de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Nadie puede convertirse en esclavo de la justicia hasta que primero lo hayan liberado del pecado. El pecador que proclama audazmente que él es justo ante Dios por la fe, lo que hace es promover este error. El único plan de Dios para el pecador es la muerte y la sepultura. Lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el próximo audio. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros.